La historia de Carlos Hancock no empezó entre explosiones, selvas ni disparos a kilómetros de distancia. Empezó mucho antes, en el barro, los bosques y la pobreza rural del sur de Estados Unidos. Años antes de convertirse en el hombre al que temían soldados vietnamitas, era simplemente un niño flaco, silencioso y obsesionado con los rifles. Carlos Norman Hancock nació el 20 de mayo de 1942 en la ciudad de Arkansas, pero pasó gran parte de su infancia en zonas rurales donde la vida era dura y el dinero escaseaba. Su familia no tenía lujos, había días difíciles, ropa gastada y largas jornadas para sobrevivir. Desde pequeño aprendió algo que después definiría toda su vida. Si querías comer, había que salir a buscar comida. Mientras otros niños soñaban con ser jugadores o actores, Carlos tenía una obsesión diferente. Quería ser marín. Veía fotografías de soldados estadounidenses y se imaginaba caminando entre selvas o campos de batalla con un rifle al hombro. Pero antes de poder entrar al ejército, había algo más inmediato: aprender a disparar. Carlos creció cazando ardillas, conejos y cualquier presa pequeña que pudiera llevar comida a la mesa. Muchas veces caminaba durante horas entre árboles, aprendiendo a moverse despacio, a no hacer ruido y a observar todo. Sin saberlo, estaba desarrollando las habilidades que años después lo convertirían en un francotirador legendario: la paciencia extrema, el movimiento silencioso, la observación del terreno, la lectura del viento y distancias, y además el control emocional. Había algo peculiar en él: podía quedarse inmóvil muchísimo tiempo. Mientras otros niños se desesperaban, Carlos era capaz de esperar. Si una presa no aparecía, simplemente seguía quieto. Décadas más tarde, compañeros de guerra dirían que parecía parte del paisaje. En aquellos años rurales, Carlos aprendió a usar rifles pequeños de cacería y armas de bajo calibre destinadas a animales pequeños. No disparaba por diversión, disparaba para comer. Con el tiempo desarrolló algo casi enfermizo. No quería solo pegarle al blanco, quería hacerlo exactamente donde apuntaba. Si fallaba un disparo, lo recordaba. Si el viento movía el tiro, quería entender por qué. Ese perfeccionismo se volvería parte de su personalidad. Un detalle curioso: cuando practicaba, imaginaba que cazaba enemigos invisibles. Ya soñaba con la vida militar, incluso siendo adolescente. A finales de los años 50, Estados Unidos vivía tensión de la Guerra Fría. Carlos apenas era un muchacho, pero tenía claro qué quería hacer. En 1959, con apenas 17 años, se enlistó en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Era joven, flaco y sin apariencia intimidante, pero llevaba algo que no se enseñaba fácilmente: disciplina mental. El entrenamiento fue brutal: marchas, castigos, horas interminables, disparos, rutinas agotadoras. Pero mientras otros sufrían en el campo de tiro, Carlos parecía estar en su elemento. Pronto empezó a destacar porque disparaba con una precisión poco común. Antes de Vietnam, Hancock ya era conocido dentro de ciertos círculos militares por algo muy específico: era extraordinario con el rifle. Sus superiores notaron algo raro: no era el más fuerte, no era el más ruidoso, no era el más agresivo, pero cuando le daban un arma y un blanco lejano, algo cambiaba. Podía mantener calma absoluta bajo presión, tenía respiración controlada y, sobre todo, parecía entender intuitivamente el comportamiento de un proyectil. Poco a poco empezó a participar en competencias militares de tiro. Allí perfeccionó técnicas de respiración, postura, compensación del viento y precisión a larga distancia. Durante esta etapa comenzó su relación con uno de los rifles más importantes de su carrera, el Winchester modelo 70. No era un rifle automático ni moderno para estándares militares, era un rifle de cerrojo extremadamente preciso, famoso por su exactitud. Los marines lo adoptaron para tiro de precisión durante Vietnam. El arma principal temprana Winchester modelo 70, un rifle de cerrojo, calibre .3006 Springfield, 7.62 por 63 milímetros, mira telescópica UNER de 8 aumentos. El uso fue de precisión a larga distancia y de francotirador en Vietnam. El calibre .3006 era poderoso, preciso y tenía excelente alcance. Ya había demostrado eficacia desde guerras anteriores y permitía disparos muy exactos cuando estaba en manos entrenadas. En 1965, Carlos ganó una de las competencias de tiro más prestigiosas de Estados Unidos, la Wimbledon Cup, celebrada en Ohio. Era una prueba de disparo de largo alcance extremadamente difícil. Ganarla no era casualidad, era señal de élite absoluta. Ese triunfo prácticamente puso un reflector sobre él. Los marines pensaron algo muy simple: si este hombre puede hacer eso en competencia, ¿qué podría hacer en combate? La respuesta estaba a punto de llegar, porque en el sudeste asiático una guerra comenzaba a intensificarse. Un lugar húmedo, caliente, lleno de selvas, trampas y muerte. Vietnam.
Cuando Carlos Hancock llegó a la guerra de Vietnam, todavía no era una leyenda, era un marín disciplinado, callado y extremadamente preciso con un rifle. Nadie imaginaba que aquel hombre delgado terminaría convirtiéndose en uno de los francotiradores más temidos del conflicto. La guerra era un infierno húmedo, selvas espesas, calor sofocante, mosquitos, emboscadas, túneles escondidos, minas improvisadas y un enemigo que aparecía y desaparecía entre vegetación tan densa que a veces parecían tragarse a los hombres. En 1966 fue enviado al sur de Vietnam. Primero trabajó como policía militar, pero rápidamente sus superiores reconocieron su talento excepcional para el disparo de precisión y fue reclutado para tareas de francotirador impulsadas por oficiales como el capitán Edward James, uno de los hombres que ayudó a desarrollar las unidades modernas de Scout Sniper de los Marine. Carlos tenía una costumbre extraña. A veces colocaba una pequeña pluma blanca en el sombrero de jungla. Era un detalle casi insignificante, pero el enemigo comenzó a identificarlo. Los combatientes vietnamitas empezaron a llamarlo la pluma blanca. La fama se extendió tanto que, según relatos de la época, hubo recompensas por matarlo. Para muchos soldados enemigos, aquel marín invisible era casi un fantasma. Aparecía, disparaba una vez y desaparecía. Su compañero principal durante muchas operaciones fue un rifle de cerrojo extremadamente preciso, el Winchester modelo 70. El calibre 30-06 tenía potencia, alcance y buena estabilidad. No era automático, cada disparo exigía calma y precisión. Carlos creía algo muy simple: un disparo debía bastar. Respirar, esperar, controlar el pulso, apretar lentamente el gatillo y desaparecer. Más tarde también utilizaría el rifle M40 basado en el Remington 700, calibre 7.62 por 51 mm NATO, o el .308 Winchester. Aunque el Winchester seguiría siendo parte de sus historias más famosas. Aunque su verdadera arma era la distancia, Carlos nunca iba desprotegido. Como arma secundaria portaba una Colt M1911A1, calibre 45 o 11.43 por 23 mm, capacidad de cartuchos en el cargador 7. Su función era defensa cercana si el combate se volvía inevitable. En realidad, Hancock prefería evitar combates cercanos. Un francotirador no estaba diseñado para pelear rodeado. Su ventaja era el sigilo. Entre todas sus operaciones, una se volvió casi mítica. Le asignaron eliminar a un importante general norvietnamita que coordinaba tropas enemigas. No podía entrar disparando, no podía ser visto, no podía fallar. La única opción era acercarse lentamente, y lentamente significaba lentamente de verdad. Durante aproximadamente 4 días y 3 noches avanzó arrastrándose centímetro por centímetro entre vegetación y terreno abierto, usando hierba y barro para mezclarse con el entorno. A veces enemigos caminaban tan cerca que casi lo pisaban. En un momento relató haber permanecido inmóvil, incluso ante el peligro de una serpiente venenosa, porque cualquier movimiento podía delatarlo. Imagina esto por momento: sudor, hormigas, mosquitos, dolor muscular insoportable sin levantarte, sin hablar, sin poder toser, sin poder moverte. Cuando finalmente el objetivo apareció fuera del campamento, Carlos respiró, ajustó el rifle, un disparo, el general cayó, y entonces vino lo más increíble. No hubo persecución, no hubo tiroteo, no hubo explosión heroica. Simplemente desapareció del lugar tan silenciosamente como había llegado. Quizá la historia más famosa de Hancock, según relatos ampliamente repetidos. Un francotirador enemigo, a veces apodado Cobra, había sido enviado específicamente para cazarlo. Ambos sabían que el otro estaba allí. Era un duelo de paciencia, un juego mortal. Carlos observaba el paisaje cuidadosamente cuando detectó algo mínimo, un destello, la luz reflejada en un lente. No era el hombre, solo el brillo. Disparó inmediatamente. Cuando revisaron la posición, descubrieron algo increíble. La bala había entrado por la mira telescópica del enemigo y lo había alcanzado en el ojo. La historia se volvió legendaria entre francotiradores y más tarde fue analizada incluso por especialistas como un evento raro pero físicamente plausible. A veces Carlos hacía algo que sonaba absurdo. Usar una ametralladora pensada como rifle de francotirador, sí, un M2 Browning, calibre .50 BMG o 12.7 por 99 milímetros, con una óptica visor UNED de 8 aumentos adaptado, disparo extremadamente largos. Con ella realizó disparos a distancias enormes y mantuvo durante décadas el récord estadounidense de tiro confirmado de largo alcance, a más de 2 kilómetros, algo extraordinario para la época. Pero mientras la fama crecía, Vietnam comenzaba a cobrar factura. La guerra estaba cambiándolo, y un día una explosión haría que todo cambiara para siempre.
Para finales de la guerra, el nombre de Carlos Hancock ya circulaba entre soldados estadounidenses y combatientes vietnamitas como una historia casi imposible. Era el hombre que podía esperar horas sin moverse, el hombre que caminaba solo, el hombre de la pluma blanca. Pero la guerra no perdonó a nadie, ni siquiera una leyenda. En septiembre de 1969, Hancock viajaba dentro de un vehículo blindado anfibio durante una operación en Vietnam. Entonces ocurrió. Una mina o explosivo impactó el vehículo. La explosión fue brutal. El combustible se incendió, el interior se convirtió en un horno, llamas, metal caliente, humo espeso, gritos. Muchos hombres habrían intentado escapar inmediatamente. Carlos hizo algo diferente. Aún herido y quemándose, comenzó a sacar marines atrapados del vehículo en llamas. Entró, sacó hombres, volvió a entrar, sacó más, regresó otra vez. Mientras el fuego le consumía parte del cuerpo, las quemaduras fueron gravísimas. Sufrió heridas severas en rostro, brazos y torso. Años después, muchos compañeros dirían que probablemente aquel acto salvó varias vidas, pero también terminó con algo muy importante, su carrera de combate como francotirador. Después de Vietnam, nada volvió a ser igual. Las quemaduras físicas eran terribles, pero había otras heridas más silenciosas, dolor constante, estrés, pesadillas, recuerdo de combate. La guerra seguía dentro de él. Además, su gran pasión, cazar y disparar, comenzó a complicarse. Con el tiempo desarrolló problemas de salud severos y finalmente fue diagnosticado con esclerosis múltiple, enfermedad que afectó progresivamente su movilidad. Para un hombre cuya identidad estaba ligada al control físico y mental, aquello fue devastador. Hubo momentos difíciles, incluso periodos de profunda frustración, pero Hancock encontró una nueva misión. Si ya no podía combatir, podía enseñar. Carlos se convirtió en una pieza fundamental del programa de francotiradores de los Marines de Estados Unidos. Muchos de los principios modernos del tiro de precisión militar llevan parte de su influencia. No enseña solamente a disparar, enseña a pensar. Repetía ideas simples pero profundas. La paciencia es un arma, la observación salva vidas. Un francotirador no dispara por emoción, dispara porque debe hacerlo. También insistía en algo importante. El objetivo no era presumir puntería, el objetivo era proteger compañeros. Decía que el trabajo de un scout sniper consistía en evitar que otros marines murieran. A lo largo de su carrera, Hancock utilizó varias armas icónicas. El Winchester modelo 70, rifle de cerrojo. El M40 basado en Remington 700, rifle de francotirador de cerrojo. M2 Browning, ametralladora pesada usada de forma semiestética con mira telescópica, calibre 50 BMG. La Colt M19 11A1, tipo pistola semiautomática calibre 45 ACP o 11.43 por 23 milímetros. Hay algo curioso sobre Carlos, no disfrutaba matar. Esto sorprende a mucha gente. Años después explicó que no sentía orgullo por quitar vidas, veía el trabajo como una necesidad militar. De hecho, decía que lo más importante era proteger a otros marines. Tampoco era un hombre presumido. Quienes lo conocieron lo describían como callado, humilde y más interesado en enseñar que en presumir sus logros. A pesar de su fama, nunca se comportó como celebridad. El cuerpo de Carlos se fue debilitando poco a poco, la esclerosis múltiple avanzó. Sin embargo, siguió ligado al mundo de los francotiradores durante años. Finalmente falleció el 22 de febrero de 1999 a los 56 años, pero para entonces su nombre ya había entrado en la historia militar. Hoy sigue siendo estudiado por tiradores de precisión, soldados e historiadores como uno de los francotiradores más influyentes del siglo XX, no porque disparara más lejos, no porque tuviera más tecnología, sino porque convirtió algo casi imposible en disciplina: esperar, observar, respirar y decidir el momento exacto. En una guerra llena de ruidos, explosiones y caos, la leyenda de Carlos Hancock se construyó en silencio.